Bueno, estamos en otro episodio de Perro Comunitario. Bueno, en este episodio el invitado es Pablo Sabelli. Muchos Pablo, no, me imagino, ¿no? Muchos me dicen Pablo, pero soy con U, Paulo. Bueno, Pablo, me gustaría que te presentes, que nos digas quién sos. Bueno, yo, Pablo Sabelli, nací acá en González Chávez, tengo 53 años, soy analista de sistemas y bueno, y algunas cosas más. Bueno, Pablo, me gustaría que nos comentes qué fue el haber estudiado en esa época analista de sistema, cuando todavía la tecnología no era tanto como hoy, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cuestiones que fue porque yo estudié medicina y bueno, tuve un accidente el último mes antes de irme a estudiar, un accidente de un amigo en un auto, lo saqué yo del auto y me dio como una sensación que no tenía toda la pierna rota. Y dije, esto no, es como que dudé, ya estaba casi anotado en la facultad. Y yo venía haciendo algunos trabajos con los chicos, con Chocho, Chiqui, el mono, Tato, Cejas, que estaban en un solo estudio llamado DOS. Y ellos tenían la única computadora que había en Chávez, creo, una de las únicas, con un disco de 5 1/4, era un disque grandote así, una cosa finita, que ahí se cargaba el sistema operativo y después se cargaban los sistemas. Y bueno, como había que cargar datos, data entry, y yo con tal de tocar la compu un poco de hacer, me ponían a cargar datos. Eso sería en el 88, 89, o sea que yo tenía 17 años, dice. Y bueno, ya me llamaba la atención la tecnología, o sea, siempre desarmé de estéreo, tenía un Atari en casa, qué sé yo. Siempre me llamaba la atención, inclusive había visto algunos programas de computación, en ese momento había algunas computadoras que venían que cargabas con un cassette los programas y ponías el jueguito. Y la verdad que nunca había podido, no tenía yo en casa eso, sí lo había visto en terceros, en amigos y eso. Y bueno, y ante la alternativa de no estudiar medicina, una decepción en ese momento para mi mamá quería que estudiara medicina, porque ella había querido estudiar medicina, como siempre la cuestión de lo que quería. Y bueno, no, fui a estudiar en el instituto primero ya en La Plata, donde estudiaron los chicos, y después me fui a la facultad, y bueno, estuve con muchos años, y era difícil. En la facultad, por ejemplo, no había ninguna computadora, no teníamos computadora en nuestra casa, no existía la computadora, los programas se hacían en papel, se auditaban en papel, y la verdad que no sabía si andabas o no, salvo lo que el profesor te dijera Claro. Sí, muy... que andabas, claro, era con papel. Bueno, Pablo, ¿en qué año fue eso que te fuiste a La Plata? Yo fui estudiante en el 90, egresé en el 90, En el 90. así que en 91. Así que, ¿cuántos años estuviste ahí en La Plata? Y estuve hasta el 2005 trabajando en una empresa en La Plata, en Buenos Aires. Y en un momento viajaba, daba clase acá los lunes y viajaba para La Plata. Y la verdad que en un momento no quería viajar más. Y yo siempre vine a Chávez los fines de semana, nunca casi me quedaba en La Plata, muy pocas veces. O sea, eran las menos que me quedaba que las que me venía. Me venía en camión, en cualquier cosa. Sí, siempre me gustó Chávez y quiero a Chávez, así que bueno, en ese momento llamé en ese caso al presidente de la empresa y le dije que me quedaba acá en Chávez. Así que... Pablo, y bueno, una vez que te recibiste, ¿qué te volcó hacia la docencia? Bueno, pues la docencia, mi mamá fue 25 años inspectora de enseñanza primaria y yo desde que tengo uso de razón en mi casa hay libros de pedagogía, de Piaget, yo ni sabía quién era, pero estaba el libro ahí arriba. Es como que en el tiempo vas, después eso todo te penetra y te va quedando ahí y después lo vas soltando. La verdad que yo ingresé a la docencia como una cuestión económica para ganar un peso, tener la obra social, todo lo que se dice siempre, el seguro, la jubilación. Y bueno, en un momento después se te empieza a despertar, empezar a entender cómo, cuando le generas al otro el aprendizaje y lo lindo que es eso. Y, y bueno, en realidad desde el 95, yo ya en el 95 empecé a agarrar las primeras horas de clase, iba y venía a La Plata, hasta 10 años, 8 años viajando. Claro. Viajaba los lunes o martes y me venía los viernes, o sea, el sábado a la mañana.
Así que a full con eso, Pablo. Y bueno, yo cuando fui a la escuela 9 lo tuve de profesor. No es que Pablo sea viejo ni yo cosa, pero era porque era muy joven, Pablo. Y ahora lo tengo profesor de vuelta. Y bueno, es una persona que tiene mucha. Por ahí uno asocia vocación de servicio con los bomberos, la policía, y por ahí los docentes, muchos docentes que dan como que ese 110%, ¿no? Que no terminan en el aula, sino que... Claro. Sí, eso es medio una enseñanza de mi vieja y todo lo demás. Yo trato de ser docente adentro y afuera de la escuela. En realidad no es que trato, es que soy así, pero... Ya es natural. Claro, pero siempre se trata de enseñar, estés donde estés. Entonces, eso lo fui... En realidad lo fui sintiendo y bueno, me quedó así. Y lo disfruto. Disfruto mucho de eso. Disfruto de la gente que pasa tiempo conmigo y aprende, o no, y yo aprendo de ellos, porque últimamente con esto de todas las nuevas tecnologías, las cosas que te van pasando inmediatamente en la tecnología, estamos aprendiendo casi Sí, a la par. A la par. Sí, con esto del avance de la tecnología, como que todo hay... Che, Pablo, ¿qué me podés decir del tema de la inteligencia artificial? Esto que es algo tan... que va avanzando continuamente y... Hemos estado juntos en algunos... Sí. En estos últimos años como aprendiendo y también viendo cómo evoluciona. Yo lo que tengo claro es que no deja de ser un programa, como siempre decimos, un algoritmo, no es una persona, no piensa como una persona, pero sí tiene es una herramienta con un poder muy grande porque te sintetiza y te puede ayudar muchísimo a elaborar mejores proyectos, inclusive hacer proyectos que vos ni pensabas que podías hacer, o que no podrías hacer sin ellas seguramente, o te llevaría muchísimo tiempo. Así que yo estoy muy de acuerdo con la inteligencia artificial, no le tengo miedo y trato de inculcar a la gente y enseñarle, así como hablábamos hoy en la calle, lo que sea, de que es una herramienta, de que no es peligrosa. Sí va a haber una adaptación de muchos oficios, de mucha gente, pero yo creo que si la sabes usar, te va a potenciar, no te va a quitar trabajo, sino que te tendría que dar más trabajo. Pero bueno, hoy es una pregunta que se hace todo el mundo y está de moda y mucha gente está en contra. Pero hay como un tabú todavía. Hay un tabú, hay mucha gente que está en contra, ni la conoce, ni sabe, ni la usa. Entonces, por ahí la idea es esa, que la usen y ver cómo la pueden usar en sus proyectos, en su trabajo, y ver las ventajas que tiene. Y ahí van a ver que no es tan peligrosa como otros quieren, o mucha gente la quiere poner, ¿no? Como algo que es peligro. A ver, como todo cambio, yo creo que es un cambio tipo la revolución industrial, un cambio de ese tipo que va a cambiar la historia. Y bueno, en esos cambios se reordenan cosas y bueno, puede pasar que la gente tenga miedo, le tienen miedo a los cambios, es algo normal. Pero yo la veo como una potencia, nosotros la hemos usado continuamente. Sí. Y yo la uso como un profesor adjunto, y me ayuda muchísimo para enseñar. O sea, yo inclusive dándoles bien los parámetros te da mejores cosas de las que puedo darle yo. Así que estoy muy a favor y hay que tener claro eso. Es un algoritmo, por ahora es un programa que aprende de los errores, por eso te puede dar primero una respuesta errónea o muchas respuestas erróneas y vos le tenés que decir que lo que te está diciendo es erróneo. Entonces aprende de eso y bueno, ahora con la memoria, con el efecto memoria que tiene de los últimos años, ha mejorado muchísimo porque antes te obligaba a arrancar de cero, pero ahora como ya tiene memoria ya no tenés que trabajar tanto. Pablo, y en el tema de la educación, ¿vos qué pensás? ¿Que ha quedado muy atrás con el tema de la IA? ¿Tendrían que hacer un cambio? No sé si un profesor especialista en IA o... Yo creo que la educación es algo que es muy joven en la historia de la humanidad.
la educación como está vista acá hoy es de arrancó más o menos hace 200 años, no todos antes se educaban como ahora, se educaban la gente noble, la gente rica. Después el mundo fue evolucionando, hoy se puede educar cualquiera que quiera. Y yo siempre estuve en muchos desacuerdos, en muchos lugares que enseñé, de cómo se enseña y de lo que es el aprendizaje y cómo hay que enseñarlo. Yo creo que hay cosas muy nuevas como la neuroeducación que es más importante que la IA. Yo siempre le explico a los alumnos míos, pero si vos no sabés cómo aprende un cerebro, no le podés enseñar. Entonces, hay mucha gente en el sistema que no sabe cómo aprende el cerebro biológicamente. Y los últimos 20, 30 años hubo una evolución terrible en eso, de saber cómo aprende el cerebro. Y sabiendo cómo aprende, vos tenés algunas herramientas para saber si puedes generar conexión entre neuronas, que es lo que siempre digo que es un aprendizaje. Se aprende cuando se conectan las neuronas. Si no se conectan las neuronas, no se aprende. Para hacer que se conectan las neuronas, hay una serie de situaciones. Tenés que prestar atención. Le tiene que parecer al cerebro que es algo interesante para su supervivencia. Claro. O placentero. O generarte alguna sensación de sentimental, que también te puede generar una conexión entre neuronas. Es muy difícil enseñarle a alguien que no quiere aprender lo que vos le estás enseñando, te diría que no va a aprender, no. Es imposible. Y mucho del sistema está en eso. El sistema educativo está tratando de enseñar cosas que no le interesan a ningún chico. Entonces el chico no va a aprender. No va a aprender. O sea, es así de triste. Y a veces cuando lo he dicho en algunos lugares me he comido algún reto o alguna acta, pero el chico va a aprender lo que le guste, lo que le genere algo sentimental o a su cerebro le parezca interesante para sobrevivir. Claro. Entonces está en el profesor intentar engañar o hackear al cerebro del chico para que vea que le puede servir o que le genere algún sentimiento de alguna sonrisa, llorar, todo eso. A un profesor que te hizo llorar con alguna declaración, algo, seguramente te acordás lo que dijo. Te acordás lo que dijo. Claro. Y si no dice nada, no te acordás. Entonces, mucho más que la inteligencia artificial, yo haría hincapié en un pilón de cosas que ya en el mundo, yo creo que Noruega, China, si lees un poco de paper científico con respecto a educación, ya están implementando. Y acá todavía ni se charla. Teniendo gente que sabe muchísimo de neurociencia y neuroeducación en la Argentina. Y eso por ahí es lo que a mí más... Yo creo que va a haber una evolución cuando se empiece por ese lado. Pablo, ¿cómo es el profesor que por ahí nos hace ver los videos? Hernán Marcos Saldana, búsquenlo en YouTube, es el decano de la Facultad de Belgrano, es neurocientífico, es biólogo especializado en neuroeducación y ve la educación como es. Si vos ves los videos de él, lo que él cuenta es lo que pasa en las aulas. Entonces, a mí me ha enseñado mucho. Yo hace creo que 10, 12 años que vi el primer video de él y la verdad que siempre lo trato de, como todas las cosas que yo hago o intento, es pasarle a los demás lo que veo. Pablo, ¿cuánto hace que te jubilaste? Hace el marzo del año pasado. El marzo del año pasado, no, de este año. ¿De este año, no? Del año pasado, ya hace un año. ¿Cuántos años de docencia? 29. ¿Se deja de ser docente o...? No, yo estoy en el taller con mi viejo, que a veces ahora estamos haciendo proyectos en común y eso, y tratás de enseñar al cliente que viene o a la persona que viene en el caso. Es como más fuerte que yo. Eso me genera... Yo corro en auto también, el tema de correr en auto y tratar de explicarle al otro qué le hace bien es uno de los problemas que tengo, pero bueno, es así, es medio así. Es medio así, es como... Es más fuerte enseñar o generar en el otro un aprendizaje que muchas cosas. Pablo, ¿y qué te motivó el tema? Bueno, ya igual siendo docente corrías en auto, ¿no? Calculo que sé por qué lado viene, pero bueno, me gustaría que lo explique a la gente que... Sí, yo tengo una foto de bebé en el 70, yo nací en el 72, el 1 de noviembre,
Tengo fotos de diciembre del 72 ya de bebé arriba del auto de carrera de cafetera de mi papá. Así que lo llevan a la sangre. Lo llevan en la sangre, Pablo. Sí, es muy fuerte. Y hoy que estás jubilado, me imagino, está en el taller compartiendo con tu Sí, viejo. ahora terminamos, hace mucho que corro del 98 de acompañante hasta el 2005 y después hice casi ininterrumpido las carreras. Así que hace mucho que corro, pero ahora estamos en un proyecto de una restauración de un auto que era de mi abuelo, de un Rambler, y la verdad que lo estamos disfrutando mucho porque el trabajar en el auto de carrera genera cierta tensión, porque vos buscás que el auto no se caiga y que ande rápido, y para eso muchas veces tenés un encontronazo con las ideas Claro. de cómo hacer las cosas. En cambio, en un auto que no estaba hecho para eso, sino para restaurarlo, la verdad que trabajamos mucho juntos y en realidad sabe más que yo de ese tipo de mecánica. Así que ahí no nos peleamos, o nos peleamos menos y lo disfrutamos mucho. Más disfruté. Sí, hace 20 días que estamos con eso y la verdad que estamos muy bien. Mira qué bien. Pablo, bueno, sé que también eras pelotari, Sí, jugaba la paleta, estaba mucho ahora en el club. Muchas horas en el club, ¿no? Sí, jugaba unos 2 partidos todos los días. Después tuve problemas de la cadera y ya dejé de jugar hace 8 o 9 años. Un lindo ambiente, un deporte muy noble, muy de caballero, de aprender a darle lugar al otro, porque la paleta, si vos no le das lugar al otro para pegar, te encontrás y te pegás. No es como el tenis, el pádel, que están de frente, o el fútbol, que bueno, ahí es un poco más hay un poco más de físico de riesgo de pegarse en el fútbol, pero en la paleta vos hay una cuestión de dejar que el otro pegue, entonces tenés que correrte para que el otro pegue y el otro tiene que dejar correrse para que vos pegues. Así que hasta en eso es noble en determinadas situaciones y la gente es muy, muy especial, por lo menos los años que estuve yo, jugaba en La Plata cuando estaba en La Plata y venía y jugaba acá. Es un ambiente muy lindo donde vos te podés mezclar con gente que juega hiper profesional. Yo tenía amigos que eran campeones del mundo, Andrés Dig, Justino Vitón, que yo jugaba con ellos. Ellos me jugaban de alguna manera, se llama maniado, con una mano sola, con las manos cruzadas, claro, con las manos atadas. Sí, con las manos atadas. Y podés nivelar el juego. El juego. Sí, un deporte muy lindo, muy noble, que tiene ese tipo de cosas con el tema del maneo, que no tiene el pádel, no tiene ni el tenis, por ejemplo, que no podés manear al otro. Claro. En la paleta sí. Hay gente que juega con una silla, gente que juega por abajo de las piernas, como Eduardo Ross, que fue uno de los más grandes. Y entonces podés equiparar el juego y jugar cualquiera con cualquiera. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, otra pregunta que es muy normal en este tipo de programas. ¿Qué le dirías a ese Pablo de, no sé, 12 años, 13? Si cambiarías algo, si continuarías como sos. No, haciendo obviamente vos, si haces un balance, hiciste un pilón de cosas horrible y mal y un pilón de cosas bien. Estoy bastante conforme con cómo soy y lo que transité. Ahora estoy hace unos años que hago análisis, me analizo y eso me ha ayudado también a pulir algunas cosas, centrarme, a mejorar. La verdad que estoy en un buen momento ahora, así que te diría que hoy, como estoy hoy, bueno, no transitaría todos los errores que indudablemente cambiaría cosas si pudiera cambiarlas, pero por ejemplo yo era un profesor, yo en el 94, en 95 empecé a dar clase y los primeros años era un profesor muy conductista, como me habían enseñado a mí enseñaba, y era terrible, o sea, no era horrible, por muchos años como profesor y eso sí fue evolucionando y creo que empezás a sacarte algunos temas tabú y eso y ahí he crecido mucho. ¿Sí? Creciste mucho. Bueno, Pablo, ¿qué le dirías a esos chicos que por ahí buscan como contención el tema de la escuela, que bueno, tampoco encuentran su lugar en la escuela y bueno, terminan como quien dice marginados en esta comunidad que vos decís somos pocos habitantes y vos decís por ahí, bueno, por mi labor y por el tuyo vemos muchos chicos que vos decís tienen muchas condiciones pero terminan marginados, ¿no? Y hemos charlado de eso porque estamos en un lado parecido, de que
el que ha trabajado en escuelas que tienen chicos con determinada vulnerabilidad, vos vas viendo, yo tenía chicos que estaban, o muchos tuve, de primer grado a sexto de secundaria. O sea que transitaron conmigo 12 años. Y vos en ese proceso vas viendo que como en los primeros años ya veía cómo iba a terminar, y lo hemos hablado, y nadie de la comunidad o no pudimos o no se puede, para mí porque no se aunan esfuerzos desde muchos lugares realmente, y ves que va a terminar de determinada forma el pibe y termina de esa forma. Entonces, claro, son pocos los casos contados con los dedos de la mano que han podido revertir su destino. Su destino. Pero bueno, vos siempre le tenés que tratar de mostrar la otra cara. Vos ves a determinado chico que tiene determinado comportamiento en la escuela y no lo entendés, bueno, después el tiempo te enseña a entenderlo, a tener empatía, pero no entendés por qué se porta así, por qué le pega a la ventana, por qué bla, bla, bla. Y por ahí vas a la casa la casa no tiene ventana, la casa es peor, la casa no... Entonces empezás a entender un poco los porqué de los chicos en las reacciones en la escuela. Te hablo de casos bastante vulnerables, ¿no? Sí. De la gente por ahí, clase media, que tiene un hijo, como mi hermana, o mis sobrinos por parte de Marisa, que por ahí tienen problemas y no tienen ningún tipo de problema en ningún lado, pero hablo de los chicos que vos podrías cambiarle su destino. Yo creo que no le he encontrado mucho de la vuelta a eso, más que mostrarle que existe otra realidad y que el mundo tiene herramientas, o ellos tienen herramientas para poder hacer las cosas bien. Claro. En este país todavía, más allá de todo, yo creo que si el chico se quiere laburar, salvarse o ser feliz, lo puede hacer. Pero bueno, como lo traen de muy chiquito, arraigado, claro, y ven su realidad de muy chiquito, es muy difícil cambiarlo. Y si nadie les muestra el otro lado, y no una vez, sino tiene que ser algo repetido, por lo que hablamos del cerebro. Che, podés ir por acá, che, podés por acá, che, podés ir por acá. Tenés que como que repetirle durante muchos años, mucho tiempo claro, y mostrarle para que él pueda revertir. Eso en general no se hace. No se puede, todo no... O sea, sí, compromiso por ahí no es, todos no lo tienen. No, o sea, y por más que a veces ni teniendo compromiso llegás, te queda algo personal que vos después los ves en la calle y te quieren y te tratan bien, pero vos no querrías, o también eso es una cuestión tuya, capaz que él quiere elegir esa vida. Claro. Por empezar, que cualquiera, que sea feliz, que haga lo que quiera. Que sea feliz haciendo lo que quiera sin molestar al otro. Ese es el sentido. Pero sí, lo que hemos hablado acá juntos muchas veces es que en Chávez no tendríamos que tener ningún pibe en esa condición por la cantidad de habitantes que somos y todos podríamos buscar la forma de que no pase. De que no pase. Pero bueno, se hace la vista a un costado, se gira la cabeza o se los mira para reprocharles, no para ayudarlos. Sí, tal cual. Bueno, uno hace lo que puede con lo que puede y bueno, mucha gente, cada uno no puede consigo mismo, tampoco le puede pedir que quiera otra cosa, porque es así, es difícil. Pero bueno, eso sí, es medio por ahí. Bueno, Pablo, para ir cerrando, tengo acá 2 imágenes y quiero que me digas qué significa para vos. Mira qué lindo. Sí, esta es una foto para como creo que este día hicimos podio en San Cayetano. Así que sí, este es el equipo casi completo. Está Luisito Sola, José Marto, Luis Fernández, papá, y faltaría Leo Rucci, que por ahí va, y Juan Vera. Pero bueno, esto es en realidad mucha de mi vida pasa por esta foto. En realidad, entre las dos me emociona ver como entre las dos es tu vida. Sí. Es tus dos pasiones, como quien dice, Pablo. Y sí, es una parte de mi mamá y una parte de mi papá. Tal cual. Es así. Eso es lo que elegí o lo que te impusieron. Muchas veces no sé si a veces es lo que elegís, pero sí. Sí, acá en la foto están, estos chicos ya son re grandes de edad.
A muchos los cruzo en la calle y me saludo. Algunos están muy bien, algunos están trabajando bien. Así que... Me imagino Pablo. Así que bueno, sí. Así que bueno, es eso. Me emociona, sabía que me emociona. Bueno, Pablo, estas llévatelas, te las regalo. Bueno, gracias. Y bueno, me alegra que vengas, que te haya entrevistado. Bueno, es algo personal mío, pero bueno, sos una excelente persona. Se nota que los valores tanto que te dieron tu madre y tu padre son excelentes. Y bueno, y me alegra encontrarte en este transcurso de mi vida como enseñándome, siempre empujando para que aprendamos, para... Sí, estos últimos años me han enseñado mucho, bastante vos. Así que vengo aprendiendo mucho de vos, así que me estás devolviendo un poco. Siempre lo veo en las redes a los dos y los felicito por todo lo que han pasado ustedes y eso. Así que los admiro. Bueno, Pablo. Bueno, despedimos porque si no nos vamos a largar a llorar todo. Sigan, compartan y bueno, no se pierdan la entrevista con este genio maradoniano.